Gracias, presidente. Yo quisiera empezar haciendo una reflexión sobre esto que han denominado los medios de comunicación una jugadita. La verdad es que, pues, me parece que la atención mediática que se le ha dado a este asunto ha sido absolutamente sobredimensionada. Yo creo que en últimas la oposición pudo hacer su intervención y hubo transmisión de la misma por parte del canal institucional. Y yo no soy un defensor de oficio de Ernesto Macías. Yo fui muy crítico de su discurso en la posesión, aquí desde esta misma curul, doctor Macías. Pero me parece que la reacción es sobredimensionada y la verdad me parece muy inquietante que el país entero se detenga sobre un asunto trivial. Yo diría que es un asunto trivial, casi que de picaresca política, de un comentario suelto que no tuvo trascendencia en la práctica, porque esa intervención tuvo lugar. Que los medios de comunicación privados se hayan ido, eso es asunto de los medios de comunicación. Pero lo que a mí más me preocupa en el fondo es que se le dé tanta importancia a un tema más propio de amarillismo, de escandalismo mediático, que a temas que sí son supremamente graves y que parecieran no merecer la misma atención por parte de los medios de comunicación. Y es esa noticia hoy que no ha producido escándalo ni que nadie se rasgue las vestiduras, que nos informa básicamente que los colombianos, el Estado de Colombia, tiene que pagarle 1,5 billones de pesos al consorcio de Odebrecht por obras supuestamente realizadas ya en la Ruta del Sol. 1,5 billones de pesos es 4 veces el presupuesto que le asigna el Estado al deporte. 4 veces el presupuesto que el Estado le asigna al deporte cada año. 1,5 billones de pesos es 15 veces el presupuesto que se le asignó el año pasado para hacer obras de acueducto y alcantarillado en todo el país, por Dios. Y esto pareciera no generar ni el mismo escándalo, ni las mismas columnas, ni los mismos comentarios que la famosa jugadita, que no es nada, francamente. Pero no solamente el Estado tendría que pagarle 1,5 billones de pesos de indemnización por obras realizadas a Odebrecht, porque la forma como se terminó este contrato también habilita a Odebrecht a denunciar por perjuicios al Estado colombiano en esa terminación. Y eso ya lo hizo Odebrecht hace 6 meses. Y ese tribunal no ha fallado. Estamos hablando, senador Robledo, de 1.300 millones de dólares. Ese es el monto de la demanda de Odebrecht contra el Estado colombiano por esa terminación supuestamente irregular del contrato de la Ruta del Sol. Aquí estamos hablando prácticamente de 4 billones de pesos, que sumados a este 1,3 billones de pesos, ascendería a la suma de 5,3 billones de pesos, lo que tendría que pagarle el Estado colombiano a los señores de Odebrecht. Y a los señores de Odebrecht no se les ha impuesto una sola multa en el país. No han sido acreedores de una sola multa. Nos dejan la obra tirada, obtienen ese contrato con corrupción y además tenemos que salir a pagar 5 billones de pesos. 5 billones de pesos, por Dios, es una tercera parte de todo el presupuesto de inversión que piensa destinarle el gobierno de Colombia este año a la inversión pública en el presupuesto que se va a presentar. Una tercera parte. Y eso que no sabemos en realidad cuánto asciende ese presupuesto de inversión, porque allí se meten subsidios y otro tipo de rubros que no necesariamente se traducen en inversión física para el bienestar de los colombianos. Y nos preguntamos, ¿pero cómo es posible? ¿Qué tipo de normas o de marco normativo tenemos nosotros que lleva a que Colombia tenga que pagarle lo hecho y lo realizado e indemnizar al corrupto? Pues detrás de esto sí hubo una jugadita. No la de picaresca o el comentario suelto de Macías, que puede que le moleste a la oposición, y yo entiendo, yo de pronto me molestaría en esa situación, no lo sé.
pero que en últimas no trasciende y no tiene la envergadura de esta jugadita. No podemos olvidar, aquí lo señalé en un debate que se le hizo al fiscal general, que la Superintendencia de Industria y Comercio, de manera sorpresiva, en el mes de enero de 2017, abrió una investigación y inició una acción de competencia, por falta de las normas de competencia. Y en menos de un mes tomó una medida, dictó una medida cautelar. Una medida cautelar, que nunca en una medida cautelar se pueden tomar decisiones de fondo, en donde le ordenaba a la ANI, a la Agencia Nacional de Infraestructura, que terminara unilateralmente por nulidad del contrato. Algo francamente inédito en el derecho colombiano. Primero porque la terminación unilateral por sentencias y fallos del Consejo de Estado le corresponde exclusivamente a las partes en el contrato. No veo qué hace una autoridad de competencia solicitando esa terminación cuando es una decisión que debió tomar la ANI, si era que había motivo para terminar. Y en segundo lugar, le dice también a la ANI, la Superintendencia de Industria y Comercio, en una medida cautelar, que termine por nulidad. Nulidad, decisión en últimas que solo puede tomar un juez de la República, no una autoridad administrativa por muchas facultades cuasi jurisdiccionales que les otorguen en materia de competencia. ¿Y qué significó que que la Superintendencia de Industria y Comercio en 2017, dirigida por el doctor Pablo Felipe Robledo, le ordenara a la ANI que terminara ese contrato? Muy sencillo. Inhibió a la ANI de tomar la decisión que le correspondía por competencia a la autoridad del contrato, que era la caducidad. ¿Y qué significaba tomar una medida por caducidad? Tres cosas. Cuando se declara la caducidad, no hay lugar a indemnización para el contratista. Uno. Cuando se decreta la caducidad, no hay lugar a sanciones, a sanciones e inhabilidades previstas en la ley contra ese contratista. Y tercero, es constitutivo básicamente de siniestro de incumplimiento y no hay lugar a indemnizar por perjuicio alguno a esa compañía. Es decir, esa compañía o ese consorcio no puede demandar al Estado colombiano como lo hizo Odebrecht por 1.300 millones de dólares. La jugadita consistió en extrapolar el ámbito de competencia de la SIC, utilizar indebidamente una medida de competencia, fallar de manera muy rápida, con una celeridad inusitada, una medida cautelar en menos de un mes, y de manera vergonzosa y abierta dictar en una medida cautelar que se terminara un contrato. ¿Cuándo se ha visto esto en este país? ¿Qué significó esa medida de la SIC? Esa jugadita, sí, de la SIC, eso sí que es una jugadita. Que eso sí que es una jugadita. Pues básicamente terminar el contrato, y al terminar el contrato hacer imposible sancionar con caducidad a los señores de Odebrecht. Este es el único país de América Latina en donde se le sale a deber a Odebrecht, en donde tenemos que pagar la indemnización por obra realizada, pero más grave aún, nos pueden demandar por perjuicios. Y como el contrato se terminó, pues no hay lugar a multas, porque el contrato se terminó. Yo no soy amigo de la figura de la caducidad. Yo aquí he sido muy crítico inclusive de una norma del Estatuto Anticorrupción que declara la muerte básicamente porque inhabilita por mucho tiempo a las empresas. Yo creo que es mucho más práctico el enfoque que hay en los Estados Unidos, en donde se obliga a esa empresa a terminar la obra, pero perdónenme la expresión castiza, se le clava una multa tal que a esa hora le sale gratis al Estado, y con esa plata pueden hacer unas 2 o 3 obras más. Así hizo Estados Unidos, 300 millones de dólares de multas a Odebrecht, lo cual hizo que todas las obras que tenía Odebrecht, por ejemplo en la Florida, le salieran gratis, y con esa plata seguramente hicieron otras. Yo traigo aquí a colación este asunto porque es absolutamente aberrante lo que ocurrió. Y lo digo, la norma a aplicar es la caducidad. Puede que la caducidad sea una norma que de pronto sea excesiva por la inhabilitación, pero era la norma que debía aplicarse en ese momento. Y lo que quiero traer aquí a colación es que eso sí fue una jugadita por parte de la SIC, una hábil jugadita por parte de la SIC. Ordéneles con una medida de competencia, no una medida cautelar, que terminen ese contrato, y se hizo ya absolutamente imposible
decretarles la caducidad de ese contrato. No le crean a los señores y menos al superintendente del caso, del momento, el doctor Robledo, cuando sale a decir que no se podía decretar la caducidad. Falso. Cuando hay un incumplimiento grave por parte del contratista, como por ejemplo sacar la plata del contrato a través de empresas que no ejecutan la obra, obviamente que hay posibilidad de decretar esa caducidad. Por Dios, ¿a quién engañan? Pero yo no sé, a mí me parece que esto es algo francamente que debe pasar y debe escribir el libro ese de las infamias jurídicas que podemos observar aquí a lo largo de la historia en el país. Esto hace parte del libro de las infamias jurídicas y esto sí es una jugadita. Esto sí es una jugadita contra todos los colombianos, una jugadita contra el patrimonio público, que no, ya de entrada nos puede costar 1.3 billones, que es la plata que se le debe a los bancos por horas realizadas, pero nos puede terminar costando, porque es que aquí nadie ha hablado de la demanda que existe por parte de Odebrecht en tribunales internacionales contra el Estado por una terminación supuestamente ilegal. Porque ¿cómo es posible que los... Gracias. ¿Cómo es posible que esto termine básicamente también en una indemnización a los señores de Odebrecht? Entonces esas son las verdaderas jugaditas sobre las que hay que hablar en el país. No detenernos en lo trivial, no detenernos en lo anecdótico casi, o en lo que no tiene efectos prácticos. Y no digo acá y no vengo acá a entrar a mediar sobre este asunto. Simplemente a mostrar básicamente el tratamiento desigual que reciben algunas noticias, sí graves, contra otras que en la práctica tienen poco efecto. Gracias.